Aleluya. Maravilloso eres, Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, te exaltamos. Y a ti, solo a ti queremos serte fiel. Aleluya. Puedes tomar asiento, querido hermano. Dios te bendiga ricamente. Dios bendiga a cada uno de los trabajadores en este día, en su día. Dios esté bendiciendo a cada uno de aquellos que le sirven al Señor de corazón, que le aman. Vamos en esta noche a comenzar una nueva serie. Vamos a poder transitar una nueva serie que habla acerca de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Esta serie llegará estimadamente 5 entregas, 6 entregas. Vamos a ver, Dios mediante, cómo marcha todo. Pero el propósito justamente es de poder tocar este tema muy, pero muy importante, como todos los temas también de la palabra de Dios, pero que realmente debemos nosotros de poder tener en consideración para nuestras vidas, de parte de Dios, aquello que Él en su gracia, en su amor y su bondad infinita entrega a cada uno de sus hijos. Él es justamente, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, dio dones a sus hijos. Aquí está hablando este texto de justamente una profecía que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en Efesios 4:8 esto, y también primariamente en el Salmo, donde toma el apóstol Pablo esta cita que finalmente se había cumplido en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, en su obra tan maravillosa, que entre ellas fue de que Él justamente llevó cautiva la cautividad y dio dones a sus hijos, dio dones a sus escogidos, y cada uno de nosotros, quizás algunos menos, otros más, pero Dios a cada uno ha repartido un don, una gracia. Don significa, la palabra don proviene de la palabra griega carisma, que es un don, es una gracia otorgada por Dios, una capacidad sobrenatural otorgada por Dios. O sea, Dios ha otorgado capacidades sobrenaturales sobre sus hijos, sobre alguno en especial, sobre algún pastor, sobre algún líder en especial, sobre todos, sobre cada uno de nosotros. Y es también menester, es también un trabajo que nosotros tenemos que tener, es de poder determinar cuál es el don que Dios nos ha dado, cuál es esa gracia sobrenatural que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y la idea también de poder hablar de este tema tan maravilloso realmente es que podamos nosotros a través de la palabra de Dios ver realmente, profundizar acerca de este tema que justamente habla de estas gracias que Dios ha entregado a su pueblo, y que quizá por ignorancia no estemos sabiendo de ella. Hablando de eso, de esa ignorancia, acompáñenme en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis. ¿Acerca de qué cosa el apóstol Pablo estaba hablando, estaba instando a que no ignoremos, que no seamos ignorantes? Que no ignoréis acerca de los dones del Espíritu, de los dones espirituales. Aleluya. O sea que hay un deseo de Dios de que nosotros conozcamos realmente acerca de este tema, acerca de esta gracia que Dios entrega a su iglesia, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ignorar quiere decir justamente eso, no tener conocimiento, estar falto de información. Bien, vamos a justamente en esa instancia de esa falta de conocimiento que podamos, Dios mediante, ir aprendiendo, ir conociendo este tema tan precioso y que realmente podamos apropiarnos de esas gracias de Dios, de esas capacidades sobrenaturales que el Señor ha entregado a sus hijos. Vemos, según la palabra de Dios, que muchas veces cuando se habla de dones, lo primero que uno piensa son acerca de los dones espirituales que habla en Primera de Corintios, donde habla justamente acerca del don de palabra de sabiduría, acerca del don de fe, el don de discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. Lo primero que uno piensa cuando se habla de los dones espirituales es acerca de este tema, porque son los dones más solicitados, los más, digamos, sobresalientes. Cuando Dios da a una persona el don de fe, esa persona es capacitada sobrenaturalmente para que, por ejemplo, ore por una persona que está enferma, una persona que tiene un problema de salud grande, qué sé yo, un paralítico, y esa persona pueda sanar, pueda, en esa fe especial, esa capacidad sobrenatural que Dios pone en esa vida, en ese cristiano, pueda producirse una sanidad, verse, más allá de sanidades en especial, verse milagros de parte de operaciones que solamente en una fe sobrenatural puede llegar a verse. Vemos que no es solamente que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos dones, sino que hay dos tipos de dones que la palabra de Dios nos habla en general. Son ellos, primero, los dones del ministerio. Los dones del ministerio. Los dones del ministerio se refiere justamente a aquellas gracias, aquellas capacidades que Dios ha dado, por un lado, y que se dividen en dos partes, estos dones del ministerio. Por un lado encontramos los dones de preparación para el ministerio, y por otro lado, según la palabra de Dios, dones de ministerio, encontramos los dones para el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Los dones de ministerio, como referencia, vamos a ver en Efesios 4:11. Efesios 4:11, allí el Señor nos habla acerca de estos dones que hablan justamente, no precisamente de operaciones, de manifestaciones, sino que hablan de personas que Dios ha dado como dones a la iglesia. Dice la palabra de Dios
en Efesios 4:11. ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta? Donde... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está. Estos son justamente los dones de preparación para el ministerio, que justamente son dones, las mismas personas que Dios ha capacitado y ha llamado de forma especial para que ellos puedan llevar adelante la capacitación de la iglesia, para que puedan llevar adelante, para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo pueda crecer, perfeccionarse como hijo de Dios. Estos son personas, como dice ahí, que habla acerca de los apóstoles, acerca de los profetas, acerca de los evangelistas, los pastores y maestras. Son personas que son dones dados por Dios a la iglesia. ¡Qué maravilloso! Y estas personas, lógicamente, ellos en sí son esos dones, ese regalo de Dios para preparación, para la iglesia pueda crecer, afianzarse, etc. Ellos están dotados también, lógicamente, de dones espirituales de parte del Señor para llevar adelante el ejercicio de su servicio. Cuando hablamos de dones de servicio, de ministerio, estamos hablando de dones de servicio. Ministerio quiere decir servir. Muchas veces uno se hace una cosa así, digamos, como algo tremenda y que se imagina tantas cosas. Pero ministerio habla de servir, llevar adelante un servicio, todos. Más allá de estos dones especiales que Dios ha traído a la iglesia, que ha dado a la iglesia, que son los pastores, evangelistas, apóstoles, etc., todos hemos sido llamados a servir en la obra del Señor. Amén. Y en ese servir a Dios, y para que nosotros podamos tener eficacia en ese servicio, Él es que ha derramado, Él es el que da dones a sus hijos, da capacidades, insisto, cuando hablamos de dones hablamos de una capacidad sobrenatural dada por Dios. No es algo que nosotros podemos producir, no es algo que nosotros, porque si queremos y de golpe vamos a llevar adelante eso, sino que Dios mismo, en colaboración con aquella persona que se dispone, que se entrega al Señor, que es un utensilio que se presta para Dios, que es maleable, que es sensible, Dios usa a esa persona y se manifiesta, se manifiesta ese don, esa gracia sobrenatural. Vemos que el otro parte de lo en la cual se subdivide los dones de ministerio, son los dones para el ministerio dentro del cuerpo. Esto los encontramos en Romanos 12, del 6 al 8. Búsquelo, por favor. Sería bueno que todos vayamos acompañándonos, nos van ayudando ahí en la pantalla, para los que por ahí somos lerdos, pero vemos en Romanos 12, versículos 6 al 8, que allí va a detallar la palabra de Dios aquellos dones que son para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, 12 del 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Aquí vemos que justamente nos está hablando
que en el versículo 6, al principio, obsérvelo un segundo, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, o sea que Dios ha derramado esa gracia, esa carisma, esa capacidad sobrenatural sobre ciertos hermanos, para que este servicio, ese ministerio que ellos tienen, pueda ser efectivo y pueda ser llevado adelante. A través, por ejemplo, dice, lo nombra el don de enseñanza, el don de exhortación. El don también tiene que haber un don de exhortación. Muchas veces encontramos que pueda haber alguien que tenga una exhortación para dar, pero hay hermanos y que no cae bien, no sé cómo expresarlo, ¿no? Que muchas veces te están diciendo la palabra, te están enseñando, te están queriendo corregir, pero hay hermanos que tienen un don, una gracia especial de parte de Dios para exhortar. No sé si a usted le ha pasado, y uno recibe esa exhortación y realmente es edificado. Los dones que Dios ha derramado sobre su iglesia son para edificación del cuerpo de Cristo, son para crecimiento de las vidas de la iglesia, de cada uno de los miembros. Los dones que Dios ha derramado sobre su iglesia son para que el cuerpo, para que la iglesia esté fuerte, esté saludable. Por eso la importancia de la manifestación de los dones, de que los dones puedan ser palpables, puedan tener su acción, puedan manifestarse. Y vemos, por ejemplo, aquí que la palabra de Dios nos está hablando de esta división, aquellos dones que son para el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Estos son más específicos, dones que Dios derrama y que seguramente nos deja entrever la palabra de Dios que hay más, pero que, digamos, están en esta serie de dones que la palabra nos enumera, son 7 en total. Encontramos estos dones. Para no detenernos tanto, es una introducción y yo ya me estoy extendiendo. Dijimos que hay dos divisiones generales. Una, la que son los dones de ministerios, y la otra, los dones de manifestación o dones del Espíritu Santo, como normalmente encontramos en la palabra de Dios. Aquí sí les pido, por favor, que me acompañen, vuelvan nuevamente, mejor dicho, a 1 Corintios 12:1, y allí la palabra de Dios nos habla específicamente acerca de los dones de manifestación o dones del Espíritu, y son llamados dones de manifestación para poder, digamos, separarlos de los dones que dijimos antes, los dones de ministerio. Estos dones de manifestación tienen algunas características especiales. Estos dones son dados a cualquiera de los hijos de Dios. No es, digamos, algo especial para determinada persona, sino a cualquiera de nosotros, a cualquiera, insisto nuevamente, puede recibir, puede ser ministrado por ese don, puede ser utilizado por ese don para edificación del cuerpo de Cristo, edificación de la iglesia, edificación del hermano. Estos dones son dones que justamente no lo podemos usar como nosotros, en el momento que nosotros queremos, y quiero que pueda ser claro en ello, sino que son manifestaciones especiales, cosas que obran de una manera puntual en determinado momento, y que Dios lo hace en su gracia, en ese favor que tiene para con sus hijos, para que nosotros podamos servir a Dios y para que pueda hacer ese servicio efectivo.
Los dones de manifestación, los dones del Espíritu Santo, como para que podamos, después lo vamos a leer, son, por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu, etc. Y estos dones, como les decía antes, son los más solicitados, son los más requeridos, son los que más se ven, digámoslo de alguna manera, de alguna manera se ven todos los dones, pero este es más requerido, que más manifiesto, digámoslo así. Vemos en la palabra del Señor, en 1 Corintios 12:1, lo que leíamos recién. Dice Pablo, hablándole a los corintios, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que había sido bendecida por Dios con los dones espirituales de una forma maravillosa, pero que tenía problemas en lo que respecta al carácter, con respecto a su forma de manifestarse, de obrar. Había problemas, dice ahí que muchos pleitos, muchas contiendas, muchos problemas de distinto índole entre los hermanos. Y Pablo, a propósito de ello, es que va a hablar esto que vamos a leer ahora, queriendo poner orden, porque también en cuanto a lo que era el servicio, la administración de los dones del Espíritu, había suscitado desórdenes, había problemas con ello. Y dice el versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que leíamos antes, la importancia de que nosotros podamos ir aprendiendo, investigando y podamos buscar realmente que los dones se manifiesten en nuestra vida, en la vida de la iglesia de Cristo. El versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os digo, aquí habla de la vida antes de convertirse al Señor, antes de ser salvos. Nos habla de los corintios, de su vida pasada, idolátrica, su vida que no conocía a Dios. Versículo 3 dice: por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, que quiere decir maldito. Nadie que por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Con esto está diciendo acá, introduciendo el tema de los dones del Espíritu, está hablando que solamente los hijos de Dios, los que son verdaderamente lavados por la sangre de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, son aquellos los cuales Dios ha de ministrar, ha de conceder estos dones sobrenaturales, estos dones, estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios. El versículo 4 sigue diciendo: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos diversidades de dones, muchos realmente, y que justamente Pablo quiere advertir ello, pero solamente uno, que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios, no hay otra. Sigue diciendo el versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está hablando de Dios Padre, está hablando de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Los tres allí justamente
involucrados, allí ellos teniendo dirección, teniendo unidad en la obra y manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. El versículo 7 sigue diciendo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios sabe cuál es ese don, esa capacidad sobrenatural que va a poner en nuestra vida. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestro corazón, y Él en su conocimiento de todas las cosas y en su sabiduría infinita da el don a cada uno y lo hace para provecho, lo hace para que sea para edificación, para que sea para crecimiento, no de uno mismo, sino del otro, sino de la iglesia. Los dones es importante también subrayarlo. No es para que uno se gloríe en ello, para que uno se enorgullezca porque Dios lo usa o le da una capacidad X en el servicio a Dios, y con ello Dios desea o permite, digámosle así, que con ello uno se enorgullezca, uno se autoexalte a sí mismo, uno se sienta superior a los otros porque Dios le ha dado tal o cual don, sino que Dios lo ha dado, y cada don y gracia es para provecho, para bendición, para edificación de toda la iglesia. Amén. Dios le ha dado gracia a hermanos para cantar, le ha dado gracia a hermanos para tocar un instrumento. Yo fui a aprender piano cuando vine a la iglesia, y aquí estamos, ¿no?, tocando el piano. Dios justamente le ha dado una gracia especial a cada uno. Es verdad, hay una inclinación en estos casos que estoy hablando. Hay una propensión de la persona que tiene cierta voz, etc. Pero Dios es aquel que da, y acá quiero aclarar, no algo natural, sino una gracia, un don sobrenatural para cantar, para tocar al Señor, para que esa música, ese canto sea para alabanza, para gloria de Él, para bendición de todo el pueblo, para provecho de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y esto es muy bueno y muy importante que nosotros podamos pensar y tener en cuenta. Los dones no le pertenecen a ninguno. Aquel que tiene el don de enseñanza, el don para cantar, el don, solamente le pertenecen a Dios. Y nosotros simplemente tenemos que usarlo con fidelidad, usarlo cumpliendo justamente. En Primera de Pedro 4:10, yo lo leo rápidamente, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El problema que tenemos nosotros es que como hemos recibido un don, una gracia de parte de Dios, debemos usarlo, debemos ser responsables con ello, ser fieles y hacerlo producir, hacerlo que sea efectivo, que lleve fruto, que lleve bendición. No lo podemos, como dice aquel que dice que recibió un talento y dice tuvo miedo y lo escondió, sino que debemos hacer efectivo, hacer producir y ser de bendición a través de ese don y esa gracia que Dios nos ha dado. Dice, cada uno que ha recibido un don, ministrelo, llévelo a cabo, llévelo adelante para la gloria de Dios. Seguimos adelante, estábamos en el versículo. El versículo 8 dice, y aquí ya entra a detallar los diferentes dones de manifestación del Espíritu.
Dones de manifestación del Espíritu. Son dones que Dios da y que se manifiestan según su beneplácito, según su voluntad, y que nosotros simplemente, aquel que lo recibe es ese instrumento, ese canal para que éste pueda manifestarse. Versículo 8, vuelvo de nuevo, dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí tenemos un don. A otro, palabra de ciencia, según el Espíritu. El mismo Espíritu, perdón. Versículo 9. A otro, fe, el don de fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Qué tremendo. Personas que han recibido, sobre todo lo hemos visto en evangelistas, con esos maravillosos dones de sanidad, cómo Dios glorifica su nombre a través de esos dones de sanidad, haciendo sanidades tremendas, que Dios usa, manifiesta para que su nombre sea glorificado y su nombre sea conocido. Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. El 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No la hace el hombre, no la hace naturalmente, de nuestra capacidad o esfuerzo humano. Lo hace solamente el Espíritu Santo, cuando Él quiere. Dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios reparte de sus dones a cada uno, y estamos hablando en este caso de los dones de manifestación, los dones del Espíritu de manifestación, los reparte como Él quiere a cada uno. Entramos en el final justamente de esta introducción, y simplemente vamos a seguir las próximas reuniones. Acá tenía anotado para dar el don de fe, pero no lo quiero dar, digamos, una manera de que lo hagamos apresuradamente, porque es verdaderamente muy rico y muy precioso poder desarrollarlo. Vamos a ver ya sí, a partir de la semana que viene, justamente en acción, como estos dones que, digamos, uno siente: ¿qué será el don de sabiduría? ¿Qué será el don de discernimiento de espíritu? ¿Qué será el don de palabra de ciencia? Bueno, lo vamos a ver desarrollado con ejemplos bíblicos, y que inclusive de casos que podamos nosotros haber experimentado, y que puedan graficarnos y puedan ayudarnos a poder identificar bien cada don y cómo opera y cómo se manifiesta en medio del pueblo de Dios. Simplemente para cerrar, les cuento una historia que es algo conocida, referente a los dones del Espíritu Santo, y en el sentido de que muchas veces nosotros, a causa de esa ignorancia, de ese conocimiento de la obra tan gloriosa de Cristo, de esa necesidad de que los dones del Espíritu Santo operen en la iglesia, que se manifiesten, porque es para bendición, es para edificación, es para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia esté saludable. Los dones operan para ello, operan para que realmente pueda ser perfeccionada la vida del cristiano. Resulta que había un hombre, un trabajador en África, que esta persona estaba pasando situaciones
de pobreza a causa justamente de que su lugar donde vivía estaba con mucha falta de trabajo, etc. Y decide viajar a Norteamérica. Y en ese propósito, él, luego de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, logra comprar un pasaje en barco para ir a aquel lugar. Resulta ser que no es, digamos, en esta época en la que tenemos mucha más rapidez las comunicaciones, los transportes de un país a otro, de una nación a otro. Tarda una semana aproximadamente el viaje en barco de esta persona a aquel lugar de destino para buscar nuevos horizontes, para buscar realmente fuente laboral y un bienestar. En ese interín, él, sabiendo de ese viaje y del tiempo que iba a tener que estar allí hasta que llegara, se lleva algunos panes y se lleva una porción importante de queso. Y justamente va alimentándose con eso a partir que van pasando los días. Pero ¿qué sucede? El pan comienza a endurecerse, comienza a tener no un gusto muy apetecible, así como el queso comienza también a tener problemas en su buena forma, digamos, buena calidad para comer. Comienza a tener problemas y de algunas penas llega él. Justamente pasa la semana y llegan a destino, y cuando están bajando del barco, el capitán le va preguntando a cada uno de los que van bajando y les dice cómo ha sido el viaje, qué tal, cómo la han pasado, cómo ha sido su estadía. Y todos le dicen que la habían pasado muy bien, etc. Pero cuando llega el turno a él le dice, le cuentan los sufrimientos, las limitaciones que tuvo, porque él le cuenta que había llevado esos panes y ese queso, y el capitán le dice, pero ¿cómo? No entiendo, dice, ¿por qué tuvo que pasar por esas situaciones? Si nosotros en la venta del pasaje no solo está comprendido el viaje, sino también los servicios para que usted vaya y coma. Está todo pago, estaba todo pago, pero él no sabía. Así un poco pasa también en las cosas de Dios. Cuando nosotros, en las cosas espirituales, no sabemos, no tenemos conocimiento y vamos en este viaje y Dios quiere enriquecernos, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Él quiere que vivamos con bendecidos, más allá de los problemas y las situaciones pero muchas veces somos como ese hombre, que estamos quizás pasando limitaciones, quizás pobres, ahí muy limitados, pero Dios es un Dios rico, que tiene abierto todo un bagaje de cosas para que nosotros podamos proveernos de ellas y ser bendecidos. Dios les bendiga.